Desde hace varios meses hemos venido conversando al interior de nuestros equipos e instituciones de inteligencia, seguridad, defensa, y de igual manera hemos llevado estas conversaciones a los países de la región centroamericana, particularmente en el caso de Nicaragua y también del Triángulo Norte. ¿A qué nos referimos? Cómo ser mucho más efectivos en la lucha contra el mundo criminal que le ha venido haciendo tanto daño a nuestros pueblos. Particularmente en los últimos meses hemos visto algo transversal en los países del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras. Es una actividad delincuencial generada por los grupos criminales de pandillas y maras principalmente. Temas de extorsión, de asaltos, secuestros, entre otros. Pero estos grupos están conectados de tal manera que cuando Honduras empezó, como decimos popularmente, a apretar, a una lucha sin descanso de frente contra estos grupos criminales, migraron muchos a El Salvador y otros a Guatemala. Pero también cuando se están dando este mismo tipo de operaciones u otras en aquellos países, se regresa al fenómeno. Y como están vinculados, hemos decidido hacer un planteamiento a partir de hoy, de manera ya oficial y público, al presidente Jimmy Morales de Guatemala, con quien hace unos minutos terminé una conversación muy esperanzadora, y estoy pendiente de otra conversación telefónica con el presidente Sánchez Serén de El Salvador. A pesar de que ya hemos adelantado todo este tiempo atrás y se ha oficializado el día de hoy nuestra propuesta en términos generales a través de las cancillerías. ¿A qué nos referimos con esta propuesta? Una fuerza trinacional, un esfuerzo de los tres países que conlleva recurso humano, equipos, para poder enfrentar esta lucha contra las pandillas, poder levantar un censo, tanto de los que están privados de libertad, como también de los que están en juicio, aunque estén no privados de libertad o con algunas limitaciones, pero de igual manera de los potenciales participantes en actividades delictivas que pudiera darnos información para poder actuar. Otro elemento importante, retomar algo que se quedó en el camino desde hace unos 10 años, que es la fuerza de captura, lo que sería la orden de captura centroamericana se concibió en aquel momento. Hoy podría ser que iniciemos con el Triángulo Norte. Repito, orden de captura que sea decretada por un juez aquí en Honduras y que pueda ser ejecutada en El Salvador o Guatemala sin necesidad de mayores protocolos, más que el respeto a lo que cada uno de nuestros países protegemos, como es nuestra soberanía y nuestros propios procedimientos, pero que sea algo expedito y que si de igual manera en Guatemala o en El Salvador un juez, un tribunal emite una orden de captura para alguien que cometió un delito allá, pueda ser ejecutada de inmediato y que también se le ponga ya a la persona capturada a manos del otro Estado. De igual manera, para nosotros es importante poder compartir información de inteligencia, como se dice hoy popularmente, en tiempo real, y evitar todos esos procedimientos del pasado engorrosos que a veces no permiten ser lo suficientemente efectivos. También poder compartir las prácticas exitosas que se ha tenido en un país o en otro, como también aprender de los errores. Por ejemplo, para Honduras ha sido muy provechoso haber conformado la fuerza de tarea Maya Chortí en la frontera con Guatemala. Estoy seguro que podemos seguir mejorando, pero no habíamos hecho un ejercicio similar de carácter tan permanente como ese. Algo que ha sido beneficioso para Honduras y para Nicaragua ha sido también una colaboración muy estrecha
en materia de seguridad. La operación Sandino es algo permanente, las relaciones entre nuestro ministro de Seguridad con su homólogo allá, tanto también de la parte de inteligencia, a nivel de defensa, es una relación muy estrecha y muy efectiva. Eso queremos también, estructurarlo en nuestras relaciones con El Salvador y también con Guatemala. Todo para atacar un problema de manera frontal, sin descanso, que tanto daño nos hace, como es estos grupos criminales de las maras y pandillas. Pero también poder compartir, en el caso de Honduras, cómo los centros de alcance para la juventud le dan una opción al muchachito o la muchachita que, si no tuviera esa opción, buscaría el mundo de las maras o pandillas. Los parques para una vida mejor, todos los programas de prevención, de convivencia, queremos también compartirlo, porque si resolvemos en un país un problema como este y no se resuelve en los otros dos, eventualmente regresará. Por eso tiene que ser algo comprensivo, regional, integral. Pero también creemos fundamental que en este esfuerzo participe Estados Unidos. ¿Por qué? Porque buena parte del caldo de cultivo para el desarrollo de estas actividades delictivas tiene que ver con el narcotráfico, que se convierte después en narcomenudeo, que se convierte después en extorsión, en asalto. Pero también recordemos que el fenómeno de las maras, de las pandillas, nació tal vez no con la dimensión que hoy tiene, pero nació en Estados Unidos, allá en Los Ángeles. Luego, con el tiempo, se convirtió en algo muy perverso, pero vino a Centroamérica y se ha instalado aquí en el Triángulo Norte, de tal manera que la información que puede tener la policía de Los Ángeles, la policía de Miami, de otros lugares donde estos grupos criminales fueron muy activos en términos de actos delincuenciales y de violencia, y ahora quizás solo aparezcan con actos delincuenciales de bajo perfil, pero también están conectados con Honduras. Es impresionante ver cómo operaciones delincuenciales de extorsión se originan con una llamada desde Estados Unidos, desde Guatemala, desde El Salvador y probablemente desde Honduras. El otro tema importante es cómo estructurar una política pública que permita ser altamente efectivos en la gobernabilidad de los centros penales. Ustedes recordarán cuando venía de El Salvador para Honduras los famosos códigos de un grupo de maras de El Salvador para los centros penales en Honduras. Bueno, de igual manera está ocurriendo allá si no controlamos, o aquí, el tema de los centros penales. Honduras tiene que estar revisando diariamente cómo están funcionando los centros penales. No es suficiente pensar que porque tiene la obligación la empresa operadora de servicios celulares, es que no van a haber llamadas saliendo. Tenemos que estar monitoreando permanentemente y buscando cómo nos adelantamos. Hoy, en una supervisión que se hizo el Centro Penal de Progreso, se encontraron todos estos aparatos que van multiplicando la señal del internet y desde ahí estaban llamando. Eso estoy seguro que como información le va a servir mucho a El Salvador, también a Guatemala, y lo que ellos pueden encontrar también aquí para nosotros, de tal manera que ante el enfrentamiento del mismo problema tenemos que unirnos los estados, porque los delincuentes están muy bien comunicados y son prácticamente miembros del mismo grupo delincuencial, nada más que están en los 3 países y probablemente también en Estados Unidos. De igual manera, estamos hablando de hacer ejercicios permanentes combinados entre los 3 países para poder ir preparando a nuestras fuerzas a que se vuelvan más efectivas y que nos permitan esos ejercicios tener la capacidad de enfrentar la realidad que estamos viviendo hoy. Luego, también tenemos que identificar
toda la movilidad de estos grupos delincuenciales. En Honduras hemos visto algo como un patrón muy claro. Cuando las operaciones se centran en las principales ciudades, estos grupos van migrando hacia el interior del país, hacia ciudades un poco de mediano tamaño y probablemente en algunos sectores rurales. También, gracias a algunos eventos de mayor comunicación con El Salvador y Guatemala, hemos logrado detener en las fronteras personas que han querido entrar al país, invitados o auspiciados por los grupos a los que pertenecen nada más que aquí en Honduras. De tal forma, compatriotas, que así como hablé con el presidente Morales, hoy formalizándole algo que ya veníamos conversando desde hace varios días, lo voy a hacer en las próximas horas con el presidente Sánchez Serén, y no descartamos la posibilidad de movernos a Guatemala en las próximas horas o días, dependiendo de la agenda del presidente Morales y de la nuestra, y de poder tener una reunión en Guatemala con el presidente Sánchez Serén, o si no, también visitar al presidente Sánchez Serén. No queremos esperar más tiempo, sino echar a andar lo que ya hemos concebido como una solución regional. Y repito, también estaremos formalizando, oficializando lo que ya habíamos hablado extraoficialmente con Estados Unidos para que también nos ayude en este esfuerzo. Y perfectamente calza en el marco de la Alianza para la Prosperidad. De tal manera que hoy iniciamos una nueva página en esta lucha y es la conformación de un esfuerzo trinacional entre Honduras, Guatemala, El Salvador, para enfrentar uno de los fenómenos delincuenciales que más daño, que más muerte y sangre le han venido generando a este pueblo que ha sufrido tanto, las maras y pandillas. Pero de igual manera, el que quiera abandonar ese mundo, el que quiera irse por el camino bueno, bienvenido. Obviamente que los tribunales sabrán evaluar su culpabilidad y su responsabilidad. Muy buenas noches y espero dentro de algún par de horas poderles anunciar también nuestro resultado de la conversación con el presidente Sánchez Serén. Muchas gracias.